Todos sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, quien fue enviado a la tierra para salvar a todo aquel que en Él crea, muriendo por ellos en una cruz, resucitando el tercer día y ascendiendo al cielo en gloria. Jesús es nuestro Señor y es nuestro Dios, pero tristemente hay personas que no creen en la divinidad de Jesús, no creen que Él estuvo con su Padre desde el principio y que a la misma vez es Dios. También creen que Jesús es un ser creado, que sí tuvo un principio y tuvo un final. Y al parecer, tampoco creen que el Viejo Testamento habla de Él. Así que hoy te mostraré con lujo de detalles que la razón por la que yo soy un cristiano es gracias al Viejo Testamento de la Biblia, ya que básicamente es el libro de Jesús. Así que, ¿por qué mejor no te lo demuestro? ¿Están listos? Comencemos. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, habían dos hombres que iban de camino a una aldea llamada Emaús. Entonces, mientras caminaban, se les aparece Jesús, quien había resucitado ese día. Pero Dios les puso un velo en los ojos para que no reconocieran a Cristo. Así que el Señor les pregunta que de qué hablaban. Y ellos proceden a contarle todas las cosas que habían pasado en los últimos días, sobre la crucifixión de Jesús y su aparente resurrección, y le confiesan al Señor de que ellos tenían la esperanza de que Jesús era quien liberaría a Israel, pero al verlo morir, perdieron la esperanza. Luego, en el verso 25, Jesús procede a regañarlos por no entender las escrituras del Viejo Testamento. «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Así que básicamente, Jesús los llevó a la escuelita y les enseñó libro por libro, desde Génesis hasta Malaquías, todas las enseñanzas que se referían a él. Así que ya Jesús confirmó que los profetas escribieron de él. Y ahora veremos dónde exactamente lo escribieron. Así que veamos algunos ejemplos de la preexistencia de Jesús en los primeros 5 libros del Viejo Testamento. Primero, veamos el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí Dios ya sabía que Adán y Eva habían probado del fruto prohibido, así que les está dejando saber lo que pasará con ellos de ahora en adelante. Y le dijo a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». Aquí la simiente de la mujer es Jesucristo, ya que fue quien derrotó a Satanás en la cruz, cumpliendo esta profecía. Y la simiente de Satanás es el hombre quien, lleno de pecado, se niega a aceptar a Dios, a quienes Cristo llamó los hijos del diablo. Y por eso no le creyeron y lo crucificaron. Así que Jesús le aplastó la cabeza a Satanás derrotándolo, pero Satanás le mordió el talón a Jesús, por lo cual tuvo que morir para rescatar a la humanidad del pecado. También podemos encontrar a Cristo y una profecía de Cristo en Génesis 22. Aquí Dios le ordena a Abraham a que lleve su hijo al tope de una montaña y lo sacrifique para él. Y Abraham, sin titubear, se llevó a su hijo. El viaje a la montaña duró 3 días, igual que los 3 días que estuvo Jesús muerto. Y de la misma manera que Jesús cargó con su madero de sacrificio hasta el tope del monte, de esa misma manera Isaac cargó la madera de su sacrificio hasta el tope del monte. Mientras subían, Abraham le dijo a Isaac que Dios iba a proveer el sacrificio. Y cuando todo estaba listo, Isaac no se quejó ni dudó 2 veces de su padre, porque si Dios lo eligió como sacrificio, pues eso era suficiente para ambos. Pero justo antes de que Abraham matara a su hijo, apareció el ángel del Señor y detuvo a Abraham y le dijo que no tocara al niño, porque su fidelidad fue tan grande que Dios iba a proveer otro sacrificio. Y así fue. De repente apareció un carnero y lo sacrificaron para el Señor. Así que aquí podemos ver todos los tipos de Cristo que hay. Desde Isaac, quien era el niño de la promesa, porque nacería a través de un parto sobrenatural, igual que Jesús, que era el niño de la promesa, que también nacería a través de un parto sobrenatural. Hasta Isaac cargando con su madera, igual que Jesús cargó con su madera. También podemos ver al ángel del Señor, quien era Jesús,
que detuvo el sacrificio de Isaac, ya que él mismo sería el sacrificio de toda la humanidad más adelante. También tenemos a José, el hijo amado de Jacob, así como Jesús es el hijo amado de nuestro Padre que está en el cielo. José es otro tipo de Cristo, y su historia fue un paralelo con la de Jesús y nos guía a Jesús. Por ejemplo, existió una conspiración en contra de José, de la misma manera en que los fariseos conspiraron en contra de Jesús. José fue vendido por algunas piezas de plata, de la misma manera que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. La persona que vendió a José fue su propio hermano Judá, y quien vendió a Jesús fue su propio discípulo, casi como hermano, Judas. José fue tentado a cometer adulterio con una mujer, pero se resistió, de la misma manera que Jesús fue tentado por Satanás, pero Jesús también se resistió. José fue encarcelado injustamente, y Jesús también fue encarcelado injustamente. José fue vendido a los gentiles, y Jesús también fue vendido a los gentiles romanos. Y cuando José comenzó su ministerio bajo el ala del faraón, tenía la edad de 30 años. Y cuando Jesús comenzó su ministerio bajo el ala del Espíritu Santo, Jesús también tenía 30 años. Y podemos seguir y seguir, ya que existen más de 150 paralelos entre José y Jesús. En el libro de Levítico, capítulo 17, verso 11, Dios nos dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiación por ustedes mismos, ya que la propiación se hace por medio de ustedes mismos. Aquí Dios le enseña a Israel que para quitar el pecado de sus almas necesitan sacrificar un animal y derramar su sangre para poder ser purificados. Pero aquí Dios también les está diciendo que Él derramará su propia sangre para purificar las almas del mundo entero a través de Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. En el libro de Números, capítulo 21, el pueblo de Israel andaba por el desierto y ya se estaban poniendo impacientes. Muchos de ellos se quejaban diciendo que fueron rescatados de Egipto para morir en el desierto. Estaban hartos de la comida y la falta de agua, así que el Señor envió unas serpientes venenosas para que los mordieran y murieran. Y cuando empezaron a morir, el pueblo se asustó y le pidieron a Moisés que hablara con Dios para que los ayudara. Así que Dios le dijo a Moisés que creara una serpiente de bronce y la trepara en un asta, y todo aquel que sea mordido por las serpientes venenosas solo tienen que mirar la serpiente de bronce y vivirán. Y eso también sirve de profecía y antesala para la crucifixión de Jesús. Y esto fue confirmado por el mismo Jesús en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También tenemos la misteriosa historia de Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre se le aparece a Abraham en el Viejo Testamento y se hace llamar un sacerdote de Dios. Y qué casualidad que Jesús le dijo a los fariseos que él había visto y conocido a Abraham. Y esto fue una sorpresa para los fariseos, ya que Abraham vivió más de 2000 años antes que Jesús. Pero aún así, Jesús dice que lo vio y lo conoció. ¿Pero cómo puede ser esto posible? Pues aquí es que entra Melquisedec. Este hombre era el rey de un lugar llamado Salem, que en español significa paz. También, cuando Melquisedec conoció a Abraham, le entregó pan y vino, de la misma manera en que Jesús le entregó pan y vino a los discípulos para que simbolice su cuerpo y su sangre. También podemos ver que Melquisedec se hace llamar a sí mismo como un rey y un sacerdote, y en todas las escrituras nadie ha tenido esos dos títulos al mismo tiempo, solamente el Mesías. También podemos ver que el país de Salem nunca ha sido encontrado, y eso es porque significa paz. Él es el rey de paz. En el libro de Hebreos nos dice que Melquisedec no tenía padre ni madre, ni genealogía, no tenía principio ni final de su vida, parecido al Hijo del Hombre. Así que si un hombre se hace llamar rey de paz, sacerdote de Dios, no tiene padres y no tiene principio ni fin, pues Melquisedec es el mismo Jesús, ya que Jesús tampoco tiene principio ni fin, y también es el rey de paz. Así que este es de los mejores ejemplos de la preexistencia de Jesús en el Antiguo Testamento, ya que quien se le apareció a Abraham en aquellos días fue el mismo Jesucristo, y por eso él dijo que antes de que Abraham naciera, ya él era. Luego tenemos a Moisés, quien también simboliza a Jesús. Cuando Moisés nació, el faraón de Egipto
ordenó el asesinato de todos los bebés hebreos, de la misma manera en que el rey Herodes ordenó el asesinato de todos los niños hasta los 2 años de edad, cuando Jesús nació. Moisés se humilló a sí mismo para aceptar sus raíces hebreas después de vivir tanto tiempo como un egipcio, rodeado de las riquezas del faraón. Justo como Jesús, quien es el mismo Dios, se humilló a sí mismo para convertirse en hombre, para poder salvar el mundo entero del pecado. ¿Y cómo olvidar las apariciones de Dios? Como cuando se le apareció a Moisés en la zarza, o cuando el ángel de Jehová se le apareció a Jacob y peleó con él. También tenemos los 3 seres que se le aparecieron a Abraham, que aún siendo 3, Abraham se dirigía a ellos como si fuera uno solo. Y por ahí puedo seguir mostrando de ejemplos sobre dónde Jesús y los tipos de Jesús aparecen en los primeros 5 libros de la Torá. Pero por ahora, aquí terminamos la primera parte de este documental. En la segunda parte, te mostraremos todo lo que tiene que decir los profetas del Viejo Testamento sobre Cristo. Así que recuerda suscribirte para más videos y nunca olvides que la verdad se encuentra en tu corazón.